Los inicios de la psicología se remontan a la antigüedad, cuando era una rama de la filosofía en el siglo XIX. Con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental, se estableció como ciencia independiente. En un contexto filosófico, la psicología existió hace miles de años en la antigua Grecia, Egipto, India, Persia y China. En 387 años antes de Cristo, Platón sugirió que el cerebro es donde tienen lugar los procesos mentales, y en 335 años antes de Cristo, Aristóteles sugirió que era el corazón. Psicología gestal. Wolfgang Köhler, 1887 a 1967, fue un fundador conocido por sus estudios sobre la percepción y la resolución de problemas en chimpancés. Su origen se da en Alemania a principios del siglo XX. Esta psicología se basa en la idea de que el todo es más que la suma de sus partes. Se interesa en cómo las personas organizan sus percepciones y experiencias en patrones significativos. En la educación, esta psicología ha aportado mucho a las escuelas. Una de ellas es promover un enfoque holístico en la educación, donde se considera al estudiante como un todo, no solo como un receptor de información. En psicología social, Kurt Lewin, de 1990 a 1947, fue conocido por sus estudios sobre la dinámica de grupos y cambio organizacional. Salomón Asch, de 1907 a 1996, famoso por su investigación sobre la conformidad. Su origen se remonta a Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Investiga cómo las personas son influenciadas por la presencia y las acciones de otros. Estudios temas como la conformidad, la persuasión, los prejuicios y las dinámicas grupales. Su aporte a la educación fue fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares, reconociendo que las interacciones sociales son fundamentales para el proceso educativo. Psicología evolutiva, Lev Vygotsky, 1896 a 1934, enfocado en el desarrollo social y cultural del aprendizaje. Erik Erikson, 1902-1994, conocido por su teoría del desarrollo psicosocial a lo largo de toda la vida. Su origen se remonta a Europa y Estados Unidos a final del siglo XIX y principios del siglo XX. Estudia el desarrollo humano a lo largo de la vida, incluyendo aspectos físicos, cognitivos y sociales. Examina cómo las personas cambian desde la infancia hasta la vejez. Su aporte a la educación es que fomenta la creación de programas educativos que apoyen el desarrollo integral del individuo a lo largo de su vida. Psicología cognitiva. Jean Piaget, 1896 al 1980, conocido por su teoría del desarrollo cognitivo infantil. Albert Bandura, 1925 al presente, desarrolló la teoría del aprendizaje social y el concepto de autoeficacia. Aaron Beck, 1921 al presente, fundador de la teoría cognitiva centrada en los pensamientos negativos y distorsiones cognitivas. Su origen se remonta a Estados Unidos en la década de 1950. Se centra en los procesos mentales internos, como la percepción, la memoria, el pensamiento y la resolución de problemas. Estudia cómo las personas procesan la información y cómo esto afecta su comportamiento. Su aporte a la educación es que introduce el uso de estrategias metacognitivas, donde los estudiantes aprenden a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Escuela de Psicología Positiva, centrada en el bienestar y la fortaleza humana. Mihaly Csikszentmihalyi en 1934 presente, conocido por su trabajo sobre el flujo y la experiencia óptica y cuidado. Su origen se retoma en Estados Unidos a finales de los años 90. Se centra en el estudio de las emociones positivas, el bienestar, la fortaleza personales y lo que construye a una vida significativa. Busca fomentar crecimiento personal y felicidad. La educación introduce prácticas como aprendizajes basados en la fortaleza, donde se animan a los estudiantes a identificar y desarrollar sus habilidades únicas. Psicología y clínica. Marshall Linehan, de 1943 hasta el presente, desarrolladora de la terapia dialéctico-conductual para tratar trastornos emocionales. Su origen se remonta a Estados Unidos y Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿De qué trata?
Se ocupa del diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y emocionales. Combina teorías psicológicas con prácticas y terapeutas para ayudar a las personas a superar problemas psicológicos. Su aporte a la educación fue que ayuda a crear programas de intervención para estudiantes con necesidades especiales o trastornos emocionales. Escuela Psicoanálisis, Ana Freud, en 1895 y 1982. Contribuyó al psicoanálisis infantil en la primera mitad del siglo XX. Su origen surge al final del siglo XIX en Australia. ¿De qué se trata? Ana Freud es conocida por ser una de las pioneras en psicoanálisis infantil. Su trabajo se centró en adaptar las teorías psicoanálisis a la comprensión y tratamiento de los niños. La educación, enfoque en el desarrollo emocional, mecanismo de la defensa, terapia a través del juego, educación personalizada, intervención temprana y trabajo interdisciplinario.